Hola amigos, bienvenidos a un Podcast, el podcast donde hablamos de cine, de género y es para todos los amantes de este encantador y delicioso género que es el terror, la fantasía, la ciencia ficción, porque somos muchos los locos que nos gusta ver ese cine, que nos encanta asustarnos, nos encanta sentir esa tensión. Y para ese primer programa tenemos un invitado muy especial. Juan Felipe Orozco, un gran director colombiano. Entre sus obras más importantes está Al final del espectro, que marcó una era del cine de terror, y Los Iniciados. Entonces, Juan Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Hola, ¿cómo estás? Muy chévere estar acá. Bueno, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Juan Felipe, quiero, como para empezar el programa, preguntarte. Yo sé que tú eres un fan del terror, pero quiero preguntarte cómo entraste tú a este maravilloso mundo del espanto, del terror. ¿Cuál fue tus primeras cercanías con este género? Bueno, pues desde muy pequeño, ¿cierto? Desde muy pequeño. Yo me acuerdo que no sé, yo debía tener por ahí 8 años o 9 años. Y en ese momento empecé como a interesarme en el terror. Tenía una prima que era súper fanática del terror y ella, digamos, que fue la que me introdujo, me corrompió Mm, viendo, no sé, yo me acuerdo que vi The Thing, la cosa, la de John Carpenter. eh, en ese momento fue muy impresionante. Me acuerdo de haber visto, no sé, Terminator la primera, que la primera es prácticamente terror. Digo, y sobre todo para uno de esa edad, fue bastante aterrorizante. Y las pesadillas sin fin, ¿cierto? Con esas fue como que empecé a entrar. Ya digamos que, no sé, 10 11 12 años, ya me metí del todo, ¿cierto? A ver las películas de Cronenberg, a ver las otras películas de Carpenter, a ver las películas de Wes Craven. El Exorcista, ¿cierto? Ya ahí me empecé a meter, a meter, a meter. Y digamos que al principio me fascinó por la adrenalina, era pura adrenalina, ¿cierto? Y cuando yo era joven era metalero, era punk, entonces digamos que esos universos se juntaban mucho, ¿cierto? Oír bandas de metal y ver películas de terror. Entonces se volvió como algo normal, orgánico para mí. Ya más adelante, como a finales pues, de mi adolescencia y digamos que empezando mis 20, empecé a reconocer la importancia tan grande que tenía el género del terror en el cine. ¿Cierto? Más allá de que a mí me gustara, empecé a reconocer que era como un género que se prestaba muchísimo para ser muy expresivo, que muchos de los grandes directores habían pasado por ahí, ¿cierto? O sea, como quitarle un poquitico esa mancha de considerarlo como un género de segunda categoría, que era como lo que siempre, siempre, siempre se ha mantenido digamos que en el mundo cinematográfico, ¿cierto? Pero cuando tú te das cuenta de que gente como Kubrick se metió ahí, ¿cierto? O sea, y no sé, los otros maestros que tocaron ese género, que se metieron, que le vieron como el lado expresivo tan importante, fue cuando, digamos, que me di cuenta de que era un género demasiado valioso y que valía la pena hacerlo y ¿cómo se dice eso? Y como promulgarlo, llevarlo a las masas, Totalmente, llevarlo a las masas, sí. totalmente. Es que, pues afortunadamente ya el género, el terror más que todo, pues ya ha crecido muchísimo en cuanto a visibilidad, porque yo me acuerdo Sí, que lo que tú dices es muy cierto. El terror era un género que no lo valoraban y pues todavía, digamos que todavía hay como esos problemas que no lo sí, valoran, sino únicamente como nichos muy especializados en terror, pero digamos que ahora ya genera mucho más ruido el terror, ya el terror está ahí abriendo su camino. Y para nosotros los fans, pues eso es algo genial porque por fin estamos viendo que nuestro género está ya siendo reconocido como un género muy importante y que tiene claro. un nicho muy grande de fans.
y que es más fácil acceder a las películas, ¿cierto? Tener acceso a las películas, sobre todo porque ya las llevan a cine o es fácil de verlas en streaming o todo el mundo las Ujú. conoce. Antes era imposible, o sea, antes era una cacería, pues porque imagínate, o sea, cuando yo veía esas primeras películas de terror, estamos hablando del 90, 91. En esa época era imposible tener acceso a eso, o sea, era con los alquiladeros de video. Por fortuna, ese tipo de pelis las traían mucho a los alquiladeros de video, muchos. Ujú. Eh, Porque era como, ese era el mercado. En esa época no salían a cine excepto las grandes, ¿cierto? Pues ellas sin fin y todas esas. El resto se iban derecho a video. Entonces, por fortuna, llegaban a Colombia, ¿cierto? Y me las vi todas en Colombia, eso fue lo bueno. Y sobre todo esas películas de serie B de los ochentas, Ujú. que la única manera de verlas era a través de alquiladeros de VHS y de Betamax. Fue muy chévere tener acceso a eso, ¿cierto? Siendo uno niño y estar expuesto a películas que obviamente son aterradoras, digo, era muy serie B, las primeras de Peter Jackson, Evil Dead, digo, aterradoras para uno como niño, ver Pus y todo eso, o sea, Pus en cámara es algo que uno no está acostumbrado a ver. Pues ahora con la sustancia sí, pero en esa época no. Entonces fue muy chévere, digamos que fue bacano uno poder tener esa exposición y que ahora se haya abrazado tan grande, pues en estos últimos 2 o 3 años el cine de terror se ha vuelto tal vez el cine más importante, por ejemplo, en Hollywood, porque es el cine que todavía se lleva a teatro, ¿cierto? Y ese se volvió como la marca, el terror se va a teatro. Y ya hay películas espectaculares de Fincher y de un montón de directores que no van a teatro, se van a streaming, pero al terror todavía le tienen reservado su espacio porque es el lugar para verlo. O sea, uno puede verlo en la casa y estar tranquilo viéndolo, pero nunca va a ser lo mismo ver Paranormal Activity en la casa que verlo en un teatro, ¿cierto? O, por ejemplo, las nuevas generaciones, a mí me da pesar de las nuevas generaciones que estén viendo Blair Witch Project en video, ¿cierto? O sea, perderse la oportunidad de ver Blair Witch Project en cine es una falta de respeto, ¿cierto? Porque son de esas películas, pues el proyecto de la Bruja de Blair es algo que hay que ver en pantalla gigante y sale uno destruido, pero verlo en video, no sé, en Netflix o algo así, ¿no? Entonces, pero están todas ahí. Entonces tiene uno la posibilidad de ver todas las películas que hay en streaming, por lo menos digamos que sí, las más importantes. Entonces es muy chévere, pero Pero, bueno, sí, pero mira que ahorita hay algo que yo le abono a, digamos que a esta nueva época, a esta nueva era, que es que han traído muchas películas de esas clásicas a cines. O sea, El Resplandor, eh, todas, sí. bueno, una que no es de El Guillermo Exorcista, el Exorcista del que le han hecho varias remasterizaciones y la llevan a las salas. Tiburón, ahora con lo de los 50 años y todo, que también la están dando, es terror. Es Sí, otro tipo de terror, pero es terror, sí. sí, 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 claro. No sé si a ti te pasaba cuando eras niño, que a mí me ocurrió que no me dejaban ver cine de terror. O sea, ya me empezaba como a gustar, pero no me dejaban ver, bueno, que tú empezaste muy joven a ver terror, pero digamos, a mí, en mi caso, no me dejaban ver terror. Entonces muchas veces era solo sonoro Oyéndolo. y Mm, solo escuchaba. Entonces eso generaba mucho más terror porque uno no podía ver qué es lo que estaba pasando, solo se lo imaginaba claro, y la cabeza sí, es empezaba a peor. maquinar. Sí, es peor. Yo me acuerdo que, o sea, nosotros veíamos esas películas, digo nosotros porque era con mi hermano, Ujú. y obviamente era a escondidas, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que eso nunca se me va a olvidar. Yo creo que los dos quedamos supremamente traumatizados porque mi prima, yo me acuerdo que ella fue a pasar vacaciones con nosotros y ella alquiló Pesadilla sin fin la 2, la segunda parte. Y yo me acuerdo que mis papás no nos dejaron verla. Entonces nosotros nos metimos debajo de la cama y nos vimos la película mientras mi prima se la estaba viendo debajo de la cama. O sea, pensando que nos iban a agarrar. Eso fue traumatizante. O sea, quedamos muy mal. O sea, yo creo que pasamos muchos años viendo esas imágenes pues ahora uno ve Freddy Krueger y uno se da cuenta que era serie B y eso, pues sobre todo la 2, ¿cierto? Pero de todas maneras esas ideas visuales que tenía gente como Wes Craven de hacer que Freddy le saliera a alguien por dentro, ¿cierto? Y abriéndole la piel con el guante.
O sea, eso es algo que nunca se había visto, ¿cierto? O sea, es algo que era supremamente aterrador y uno pequeño no veía el efecto, ¿cierto? Uno veía lo que estaba pasando, ahora uno lo ve y uno ve la y toda esa vaina, pero uno a esa edad, uno está viendo unas cuchillas saliéndole de verdad por el pecho a una persona, Ujú. muy aterrador, muy aterrador. Y ver o sea, uno cometió errores, yo cometí errores en la vida, de verme El Exorcista muy joven, muy niño, verme Tiburón muy niño, o sea, yo dejé de meterme al mar muchísimos años. eh, Porque son películas que me traumatizaron para los dos lados, ¿cierto? O sea, me trajeron muchos miedos, pero al mismo tiempo estar expuesto a esas películas joven también me hizo enamorarme del género. Yo creo que si yo no me las hubiera visto chiquito, de pronto nunca hubiera terminado haciendo terror. Es como una conexión rara en todo eso. Ya, hay que agradecerle de cierta medida a esos traumas que tuvo Claro. su infancia con el Mm. terror, porque, o sea, gracias a eso, ustedes, hablo de ti y de tu hermano, hicieron una película que realmente, pues, pienso yo que es de las mejores que he visto, además porque hablo de Al final del espectro, eh, porque digamos que Colombia no era un país que hiciera mucho terror. Yo Claro. llevaba mucho tiempo sin ver nada de terror. Y por lo menos yo cuando vi una película de terror colombiana, yo automáticamente digo, uy, no tengo que verla. Y esa película creo que la vi como 2 o 3 veces en cine, porque realmente veníamos de una época en que no se hacía cine de terror en Colombia y ver una producción colombiana con realizadores colombianos, con actores colombianos, fue algo que realmente me gustó muchísimo. Y bueno, y pues ya entrando en materia de Al final del espectro, que quiero que hablemos un poco sobre ella, que pues ya di, ya di mi opinión sobre esta película, ¿sabes? Solo haberla visto. La Sí, referencia que tengo de esta película en digamos que en mi juventud, porque yo la vi en cine joven, pues digamos que estaba como estaba saliendo digamos como estaba en la parte de la universidad, bueno, pero estaba sí. muy joven todavía. Entonces, por favor, pues Claro, yo creo que traumaticé a muchas personas. Hay mucha gente que conozco ya a estas alturas que me dice que se fue a ver la película cuando tenía 13 años y que le dio mucho susto, traumatizó. Sí, yo creo que si hay algo chévere de decirte al final del espectro desde mi lado es que la película da miedo, ¿cierto? Eso era como el punto más importante. O sea, si uno es una película que no asuste, o sea, hay películas de terror que no asustan, ¿cierto? O sea, yo no me asusto con The Shining, con El Resplandor, nunca me he asustado, o sea, en el sentido de que no salto, ¿cierto? Pero sí hay algo ahí, ¿cierto? Todo el tiempo, pero no es como el susto. Pero uno siempre trata de buscar que la gente se asuste, porque eso es como la manera de conectarse uno con la audiencia y es como el reto, ¿cierto? El reto es hacer que la gente se cague. Qué pena si no puedo decir esas palabras acá. no, tranquilo. Em, a ver, te cuento, no, mira. Fue una situación muy curiosa todo lo del espectro porque todo ocurrió también a principios de los 2000, que a principios de los 2000 pasó una cosa muy interesante con el cine de terror y sobre todo con el cine de terror cercano a nosotros, cercano a Latinoamérica y un cine de terror que era un poquitico más diferente a Hollywood, ¿cierto? Porque empezaron a salir películas como, no sé, las de Alejandro Amenábar, ¿cierto? Pues no solamente los otros, pero también digamos que Tesis y Abre los ojos también está metido un poquito, no es terror, pero digo, eran género, ¿cierto? Y eso no se hacía en Latinoamérica o no se hacía en español normalmente. Sí se hacía, pero no era tan común, ¿cierto? Y apareció Guillermo del Toro haciendo en su momento El Espinazo del Diablo. eh, ¿Qué más películas empezaron a salir en esa época? Y obviamente empezamos a tener el contacto con las películas asiáticas, ¿cierto? Que en ese momento salió pues, todo el Aro, El Grito, salieron pues de Grush, salió la coreana de Cuento de las dos hermanas. Entonces empezamos como a tener acceso a películas que se salían del código normal de Hollywood, porque en ese momento en Hollywood estaban haciendo, no sé, Scream, ¿cierto? Creo que eran, o sea, estaban sé lo que hicieron el verano pasado, estaban como en ese Ujú. otro tipo
de películas de terror, bueno, y estaba Sexto Sentido, obviamente, que eso la sacó del estadio. Pero digamos que cuando empezamos a tener acceso a esas películas que eran terror psicológico, ¿cierto? Que eran dramas, que tenían desarrollo de personajes, que eran películas que tenían valor de producción, que no eran serie B, ¿cierto? Y que eran un poco más de terror psicológico. A mí y a mi hermano nos gustó muchísimo ese género, nos pegó durísimo. Y entonces fue muy curioso porque nosotros no empezamos a hacer el espectro como con la idea de aquí no se hacen películas de terror, ¿cierto? No, era como queremos hacer esta película y nos sentamos a escribirla, a desarrollarla. Primero yo la escribí, la desarrollé con otros dos amigos, con otros dos escritores, pues, con Juan Pablo Aristizábal y con Germán Garcés. Con ellos empezamos a desarrollar el primer guión. Y desarrollándolo y desarrollándolo, traje a mi hermano para que me ayudara a escribir la última versión. Y así fue como escribimos a Final del Espectro. Tuvo muchas versiones, cambió muchísimo en el camino, por presupuesto también, ¿cierto? Nosotros corrimos con la suerte de ganarnos el FDC en el 2000, creo que fue en el 2004. Fue un año muy interesante para el FDC, porque el FDC normalmente está enfocado muchísimo más en cine independiente, ¿cierto? En cine de autor, en cine independiente. En ese año en particular, el jurado fue muy amplio, fue muy diverso, muy diferente, y las películas a las que le dieron los premios ese año fueron muy diferentes a las normales. O sea, le dieron el premio a El Páramo, a La Sangre y la Lluvia, Perro come perro, ¿cuál más? Satanás. O sea, eran películas que se salían del género normal, o sea, del cine autor latinoamericano y colombiano, porque estamos hablando del 2005, no de ahora, ¿cierto? No de Ujú, ahora que está La Sirga, ¿cierto? Que ya se hizo El Páramo, que ya hay películas como La Jauría, o sea, hay películas que ya son terror. En esa época no existía y no ujú, existía ni siquiera un perro come perro, ¿cierto? Eso no existía, ni La Sangre y la Lluvia, esas pelis no existían porque fue las películas de género, el thriller, no solo el terror. Entonces, digamos que esa generación, esa camada de directores, tuvimos esa oportunidad tan maravillosa de ganarnos el FDC y arrancar. Entonces, así fue como arrancamos el espectro. Eh, Ninguno de nosotros tenía experiencia, ni los directores de fotografía, ni la diseñadora de producción, ni el músico que terminó siendo mi hermano. O sea, todos éramos haciendo película por primera vez y nos metimos en esta locura de tratar de hacer al final del espectro. Y, fuimos una de las primeras películas que se hizo con cámara digital en ese momento. El cine digital apenas estaba arrancando. O sea, tomamos como muchos atrevimientos precisamente viniendo de la ignorancia, de la irresponsabilidad de la ignorancia, pero por fortuna la película le fue bien, la película se conectó con la audiencia. eh, Tratamos de no ser pretenciosos, sino de disfrutarlo, ¿cierto? Hoy en día, y en su momento, ¿cierto? La gente lo comparaba con The Ring, con El Aro, porque teníamos el personaje con el pelo largo negro, ¿cierto? Y para nosotros eso nunca fue un problema, ¿cierto? Eso es un código que también lo hicieron en Corea, lo hicieron en Estados Unidos, lo hicieron en todas partes. Entonces fue como que abrazamos todo eso porque no andábamos con la idea de vamos a ir a un festival y vamos a hacer una película que cambie el cine de terror. Ah, estábamos haciendo una película de terror ujú. y lo que nos robamos en esa película, el pelo negro del aro es lo de menos. Eso, o sea, le metimos de todo a esa película, porque estábamos tratando de hacer una película, teníamos 25 años, o sea, era 25 años de nuevo en un Colombia donde no se estrenaban 70 películas al año, o sea, la generación de hoy en día, los que están estudiando en Cali, los que están estudiando en la Nacional, los que están estudiando en la Escuela Nacional de Cine, hoy en día tienen ¿cómo es? Una percepción muy distinta al cine colombiano, ¿cierto? O sea, muy distinta. Lo que tú decías, en esa época, o sea, en esa época no es que no se hicieran películas de terror, es que no se hacían películas. O sea, hubo un bloque en el que en Colombia se hacían una película cada 2 años, 2 años, una. O sea, eso en este momento es imposible de imaginar para los jóvenes colombianos. O sea, se estrenan 70 hoy en día, o se hacen 70 porque no todas salen a cine, pero se hacen 70 o más. Hoy en día se hacen varias de terror al año, ¿cierto? No, no todas tienen salida y todo, pero se están haciendo y se hacen varias. En esa época no se hacía cine. Entonces, imagínense, o sea, salir de cero a tratar de hacer una película de terror
también es más duro porque como está uno más expuesto, porque salen poquitas, entonces ahí todo el mundo le cae encima a uno a decirle lo malo que hizo uno en la película. Hoy en día hay tantas que ya uno no le para bolas a tantas, pero sí, fue una experiencia muy bonita y la película le fue muy bien en taquilla, la gente se conectó con ella. Creo que hicimos un buen trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, tratamos de hacer un trabajo, nos pusimos la tarea de estudiar mucho el género. Creo que eso también fue muy importante, de estudiar los códigos, estudiar el género, estudiar los diferentes estilos, sacarle todo el jugo a la parte estética. Con Sara Millán, que fue la diseñadora de producción, nos sentamos casi a trabajar como un poco como hasta Roma Polanski, o sea, cómo diseñar el apartamento de tal manera que tuviera, que fuera una espiral, para que fuera la proyección psicológica de Vega, la protagonista. O sea, nos metimos en un montón de símbolos y de nuevo, no fue por pretensión, era porque simplemente quisimos hacerlo así, ¿cierto? No es como hagámosla elevada, no, 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 así suena chévere, hagámosla así. Entonces salió también muy digamos que de la honestidad de simplemente estar haciendo una película, ¿cierto? Divirtiéndose y haciendo una película. Entonces, pues ustedes estaban jóvenes, sin experiencia en cuanto a hacer cine. Entonces veo yo que tomaron esa experiencia que no como creadores de cine en ese momento, sino como cinéfilos. Entonces ustedes vieron, como han visto muchas películas, entonces ustedes vieron como todo ese movimiento de cine de terror y ustedes dijeron, bueno, esto sí funciona, esto funcionaría mejor así, entonces voy a darle un vuelco a la idea, voy a tomar de referencias las películas asiáticas que en la película se ve muchísimo esa referencia, o sea, uno lo ve y esa película parece que fuera de cine japonés, coreano, que realmente tiene un- una tónica muy de ese estilo y realmente eh, creo yo, no solo porque tengo aquí como invitado, voy a decirlo, sino pienso yo que, lo repito otra vez, esa película sí marcó un hito en el cine de terror en Latinoamérica, eh, porque era algo diferente. Digamos que el cine de terror siempre tiene como ese cliché de sustos y aquí pasa algo y sustos, se apagan las luces, o sea, cosas muy cliché. Y esa película realmente no tiene ninguno de los clichés tan evidentes y tiene más bien otro tipo de terror que es más psicológico, tiene eh, algo que me impactó muchísimo fue la actuación de Juliet Restrepo. O sea, yo la veía y daba cosa verla, o sea, esa actitud del personaje, y uno dice, uy, este personaje algo raro tiene. Bueno, obviamente el elenco que tenían era impresionante, o sea gente de renombre que, bueno, aunque Juliet, pues digamos que hasta ahora estaba como arrancando su carrera Ujú, cinematográfica, pero pues ya está haciendo pinitos muy fuertes ujú. y en ese papel creo que la rompió completamente y es el personaje que la verdad que más me gusta, es el personaje que hizo Juliet, por eso mismo, porque eh, sin ser un personaje que asuste, ah, nomás solo su actitud era una actitud que generaba bastante no sé, inconformidad en cuanto Sí, no sé, a verla, como que uno dice, uy, no, este personaje no, que algo raro tiene. Entonces, bueno, pues felicitarlos por esa no, película. gracias. Amor. Sí, fue muy chévere y la gente se conectó muchísimo con el personaje de ella, con Tulipán. Cuando empezamos a hacer la película, había eh, yo creo que lo interesante era que nosotros nunca habíamos hecho películas. Entonces, al no hacer películas, no nos pusimos a hacer una película de terror como si nos creyéramos que ya sabíamos hacer películas de terror.
Entonces, como nuestra idea era, no sabemos, nos pusimos a estudiar cómo se hacen y yo creo que al hacerlo pudimos encontrar, tuvimos frescos los códigos y hicimos la película muy basada en los códigos, ¿cierto? Uno también puede decir, ah, yo me las he visto todas, voy a salir a filmarla y puede que le quede a uno muy bien la película, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con respecto a lo de los personajes, había una delgada línea, ¿cierto? O hacíamos la película realista o hacíamos la película más expresiva, ¿cierto? Y eso fue una discusión y una decisión de si hacíamos un sexto sentido o si hacíamos un repulsión, ¿cierto? Si nos íbamos más a Roma Polanski, que los personajes son más extraños, más raros, y decidimos irnos por ese lado, ¿cierto? Porque todo era como una proyección de la psiquis de Noel de Vega. Entonces, por eso es que tenemos los personajes, todos los vecinos son bizarros, Juliet es bizarra, ¿cierto? El apartamento, todo es como un poquito exagerado, ¿cierto? O sea, ella tiene una monja muerta en la bañera, ¿sí? O sea, quien cuelga cuadros de monjas muertas, ¿cierto? Pero queríamos crear un entorno que la gente sintiera que algo raro estaba pasando desde el primer momento, ¿cierto? Que es como el terror creciendo y creciendo. Fue una decisión que tomamos de irnos más por el lado de Roman Polanski que irnos por el realismo. Y fue un ejercicio muy bacano, fue un ejercicio muy bacano. Yo creo que a partir, digamos que el espectro fue como la película que volvió a, llamémoslo que abrió las puertas de que se podía hacer películas de terror en Colombia, ¿cierto? Nosotros hicimos el espectro a paralelo con otras películas en el resto del continente, que nos hicimos amigos de ellos también, de la gente de Lemon, que ellos hicieron Kilómetro 31 también, casi que a la misma par. ¿Cierto? Empezaron a ver películas a la misma par de nosotros. Em, y a partir de ahí Jaime Osorio hizo El Páramo, ¿cierto? Se empezó a creer, ah, no, sí se pueden hacer películas de terror y ahí empezó a pasar todo, ¿cierto? Películas que terminaron siendo mucho más pros que la nuestra, ¿cierto? El Páramo se ve espectacular, esa película me encanta. Nosotros digamos que se nos siente un poquitico más que no teníamos tanta experiencia, ¿cierto? E hicimos una película de la que yo estoy muy orgulloso, ¿cierto? Pero a partir de ahí Colombia creció mucho, creció con cine y creció también en el género, entonces también digamos que me alegré muchísimo de todo lo que empezó a pasar de ahí en adelante. Em, y cómo de alguna manera, es que había una cosa muy rara que pasaba ahora en Colombia y fue una generación específica, una generación que volvió peyorativo el cine de terror, ¿cierto? Pero fue una generación, pero una generación rara, porque es que Mayolo, Andrés Caicedo, ellos amaban el cine de terror. O sea, ellos eran locos con el cine de terror. O sea, Andrés Caicedo quería adaptar Cthulhu, quería adaptar Lovecraft. ¿Sí me entiendes? Mayol y todos ellos eran locos con las películas de, de, de las películas de los 70 de terror. De hecho, de las películas más viejas, de las películas de serie B. Pero pasó algo entre ellos que es más o menos como el periodo de, sin mencionar que él, ¿cierto? Pero en el periodo de Sergio Cabrera y de Víctor, que se empezó a hacer un cine en Colombia que era mucho más hiperrealista, mucho más influenciado por el neorrealismo italiano, ¿cierto? Por la nueva ola. Y empezó a aparecer ese concepto de que el cine de terror era peyorativo. Y no el cine de terror, el cine de género, porque era todos los géneros, ¿cierto? Era terror, comedia, thriller, detectivesco, cine negro. Todo eso se empezó a volver como peyorativo, pero eso es lo que hacía Mayolo y eso es lo que hacía Andrés Caicedo. ¿Sí me entiendes? Entonces y Luis Ospina. Luis Ospina era fanático del cine de género, o sea, era loco por el cine de género. Entonces fue como un periodo raro en el que se le quitó como el respeto al cine de terror, ¿cierto? Y al cine de género. Y fue muy interesante porque tanto el Espectro como el Páramo, o sea, Jaime Osorio, y de ahí en adelante empezaron a pasar como unos pasos, 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 hasta que llegamos a hoy en día donde no solo el cine de terror está bien visto, sino donde además hay cine de autor colombiano que ya hace guiños al terror, ¿sí me entiendes? O sea, películas como, no sé, eh, es que tantas ya, ¿sí me entiendes? Las películas de Papeto, las películas no, es que todos ya empiezan a meterle, o sea, si no terror,
pero mucha inspiración, por ejemplo, del griego de Lántimos, ¿cierto? Que él no hace terror, pero es terror, ¿cierto? Es raro, o sea, hay un terror ya metido en el drama, Ujú. que obviamente viene un poco más del Resplandor, ¿cierto? De ese tipo de pelis género eh, se absorbió tanto ya en el cine colombiano, ¿cierto? Que ya, no sé, las películas de Acevedo, ¿cierto? O sea, tienen algo, o sea, las películas no son de terror, o sea, La Tierra en la Lengua no es de terror, ¿cierto? Por ejemplo, La Sirga no es de terror, por ejemplo, La Tierra y la Sombra no son de terror, pero hay muchas secuencias en las que tú sientes lo extraño, ¿cierto? Sientes lo onírico, y es onírico que siempre está conectado porque obviamente es una catarsis a la violencia colombiana. Y lo que hacen directores como Acevedo es coger la violencia de Colombia y expresarla de una manera, o sea, crear el contexto psicológico del miedo a la violencia, ¿cierto? De ese miedo con el que quedamos nosotros todos en Colombia. Ese miedo, obviamente en cámara queda reflejado en terror, ¿cierto? Lo que pasa es que es como el resplandor, no es un susto, o sea, no hay sustos en la tierra Ujú. y la sombra, ¿cierto? Pero tú sientes que hay un mal, que está el demonio, ¿cierto? El demonio representado en la violencia. Entonces, pero eso antes no se hacía, ¿cierto? Porque esos son códigos códigos de género, ¿cierto? Entonces es como absorber ciertos códigos del género de terror, la jauría y todas esas pelis que eso antes no se hacía, ¿cierto? Porque antes eso era como intocable, había que hacer hiperrealismo, ¿cierto? Había que hacer realismo latinoamericano. eh, y esta generación nueva, digamos que ya no tiene esos, digamos, no sé, esos, ¿Las no limitaciones, digamos será? códigos. ¿Ah? Las limitaciones en Sí, yo cuanto... digo que limitaciones es más como que no les da vergüenza que les guste ese tipo de cine, ¿cierto? Porque Ujú. todos nos gusta, o sea, ¿por qué no vamos a decir mentiras? O sea, todo el mundo, o sea, yo no creo que haya alguien que diga que no le gusta Tiburón, ¿sí me entiendes? O sea, habrá algún loco que diga eso, pero no, o sea, todo cineasta de alguna manera u otra admira Tiburón, ¿cierto? Porque es una película completa, o El Exorcista, ¿cierto? Porque Franklin lo que hizo fue un peliculón, ¿no? No es una película de terror, es un peliculón. Pero bueno, entonces eso sí me alegra muchísimo, ¿cierto? Que el terror haya permeado, el género en general haya permeado, Ujú. y que ya las nuevas generaciones lo acogieron. Y aparte de que se están haciendo películas de género, ¿cierto? Aparte, pero digo, incluso las de autor, incluso las que están yendo a Cannes, las que están yendo a San Sebastián, tienen algo, ¿cierto? Sí, tienen algo creciendo que tiene que ver con el terror de alguna manera. Sí, 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 de acuerdo. Porque, bueno, retomando lo que tú dijiste de que, digamos que muchas veces el terror es, digamos que no es de susto, sino que como una sensación, lo que decías de cuando hace películas que es sobre la violencia, eso también es terror, o también es género porque que tiene una sensación, deja una sensación bastante incómoda, uno se siente, o sea, está viendo esa película y uno dice, uy, como que uno empieza a temblar nomás de ver las escenas que ponen o como las abarcan. Entonces eso tendría también terror, porque terror no solo de susto, sino también es de sensaciones, de generar impacto, que, que el que esté viendo la película se sienta incómodo de cierta manera viendo eso, o que le pase como una corriente por el cuerpo como de repulsión, o no sé. Entonces, tienes toda la razón y comparto esa opinión. En cuanto a tocarse una película y, o sea, pues, una película colombiana muy impresionante que también me gusta muchísimo y también tocaste un tema de unos capos que fueron pioneros. Entonces quiero pues dar mi opinión sobre eso, sobre El Páramo. Afortunadamente el año pasado, no, este año, mentiras, este año tuvimos la oportunidad de verla nuevamente en cines porque hicieron un homenaje en abril y tuvimos la oportunidad de verla
de convocar a toda la gente para que fuera a verla. Tuvimos que compartir con actores, con el hermano de Jaime Osorio, de Jaime, y con, digamos que con mucha gente que estuvo en la participación de la película. Y fue una sensación muy, muy chévere. Primero, que esta película que ya tiene sus casi 15 años, también ya tiene sus años, otra vez llegar a cines y pudiéramos verla y pudiéramos disfrutarla nuevamente y poder compartir también con los protagonistas de la película, no solo con los actores, sino también eh, con el productor, con el hermano de Jaime. Bueno, fue una sensación muy chévere. Y esa película es una que también recomiendo muchísimo, que también deja muy alto el terror colombiano. Que últimamente el terror colombiano ha estado a la baja, pero bueno, pero, pero puede haber la oportunidad para repuntar, porque Colombia pues sigue haciendo terror y eso es algo que se valora muchísimo. es Nos verdad, guste o no, sí. o sea, digamos así, haga una película que no nos guste, como La Payasola que no me gustó, que lo hicieron hace Ujú, poquito, sí. pero están haciendo cine de terror, entonces eso Claro, es demasiado se bueno. está haciendo. Sí, y hay algo que está pasando muy bacano ahora y es que como el terror creció tanto a nivel mundial en los últimos 2 años, en el sentido en que ya a nivel mundial se considera cine de autor el terror, ¿cierto? Lo que está pasando con las películas de A24, de Neón, ¿cierto? O sea, en este momento, o sea, Black que Swan Alan, nominaran al Oscar a la sustancia, ¿cierto? Es algo que era imposible de imaginar para Peter Jackson cuando hizo las películas en esa época. Y lo que pasó ahora con Weapons, no me acuerdo cómo fue que le pusieron en Colombia. eh, La noche de la desaparición, de las desapariciones, algo así, sí, ¿cierto? Lo que pasó con Nesa, lo que pasó con Barbarian, bueno, lo que pasó sí. incluso acá con la película de Damián, el argentino, Cuando hiciste la maldad, con, cuando ¿Mm? hiciste la maldad, Increíble, o sea, aquí pegó sí, durísimo esa película. eh, brutal. o sea, lo que está pasando a nivel mundial que el terror se volvió de autor, ¿cierto? El terror se volvió de autor. Entonces, lo chévere de eso es que se está volviendo tan grande ese movimiento que ese movimiento está invadiendo también a Latinoamérica. Entonces, es muy probable que van a empezar a salir películas de terror otra vez en Colombia de ese nivel, ¿cierto? Y que puedan pensar en viajar a festivales. Es que lo bueno es eso. Lo bueno es que en este momento los festivales grandes a los que los cineastas de autor de Colombia aspiran llegar, ¿cierto? Es decir, Cannes, Toronto, Sundance, San Sebastián, están, están recibiendo muchas películas de terror también. El terror se está volviendo cine muy importante, cine de autor. Entonces, obviamente la gente va a apuntar para allá. Y eso va a ser muy rico, que la gente empiece otra Ujú, vez a enamorarse del género. Y sí, así como estamos haciendo, o sea, así como tenemos el poder de construir imágenes tan aterradoras como los de la Tierra y la Sombra, ¿sí me entiendes? Y como esa proyección de la violencia que es lo que tú decías, cómo la violencia se siente incluso más aterradora que un susto. ¿Cierto? Si nosotros tenemos esa capacidad de contar esas historias, hay algo, por ejemplo, que no hemos hablado del género, y es que el género es una catarsis, el terror es una catarsis. Eh, para eso se hace, lo mismo que las montañas rusas, ¿cierto? Entonces, también es muy bacano porque muchos países, incluso los países nórdicos, Estados Unidos, Asia, de hecho, Japón, ellos utilizan el terror es de catarsis, ¿cierto? Para sacar un montón de vainas que tienen contenidas desde a nivel culturales y sociales. Porque sí, lo que tú decías, el terror no necesariamente es el susto, 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 ¿cierto? Siempre las mejores películas de terror tienen un trasfondo, vienen de otras preguntas, ¿cierto? Vienen de un análisis, pero además, aparte de buscar que sean profundas, es una catarsis a cosas que están pasando eh, en el país, en la ciudad, en el mundo entero. Entonces es muy bacano porque nosotros también los colombianos tenemos tantas vainas acumuladas, tantas cosas que queremos sacar. Parte de esos 10 años que llevamos de películas de conflicto armado, ¿cierto? Que por ejemplo hay algo muy bacano que está pasando en el cine colombiano y es que el conflicto armado ya no es explícito, ¿cierto? Es implícito. O sea, ujú. antes estuvimos la época del conflicto armado explícito. Ahora pasamos al conflicto armado implícito, que son todas estas películas que son el contexto y los personajes son el resultado de la violencia,
¿cierto? Pero no estamos viendo a la guerrilla, no estamos viendo a los paramilitares, estamos viendo el resultado en la sociedad, que eso es muy bacano, sigue siendo una catarsis, ¿cierto? Pero el terror es para eso, el terror es para también para Totalmente. sacar todos esos demonios que tenemos por dentro. Es que un simple ejemplo de eso que está hablando, pues digamos que aparte de lo que ya hemos comentado, es esta película argentina de 1978 Sí. que cuenta toda esa época oscura de Argentina, pero llevada al terror. O sea, hace esa, digamos que el problema, digamos que el primer problema es lo de los raptos de la gente y las torturas, pero digamos que en ese contexto, eso pasa a segundo plano porque ya se meten con el terror a, o sea, en la situación, ¿sí? Claro, Entonces, y eso es lo que hacen muchas películas chéveres, que son, es, el contexto está por detrás, esta es la ujú, película, pero en el fondo tú sabes que el contexto está por detrás, ¿cierto? Incluso cosas como El Conde, la chilena de Larraín, o sea, no es terror, pero sí es terror porque es de vampiros, ¿cierto? Es de vampiros, pero tratan de, es sobre Pinochet, entonces es como bueno, El Exorcista. El Exorcista de por sí, o sea, El Exorcista era una historia sobre una madre soltera y toda digamos que toda la obsesión del catolicismo por tener la familia perfecta, ¿cierto? La vida ujú, perfecta. O sea, es una proyección de una mamá que quiere tener el mejor contexto, el mejor lugar para crecer, que su hija tenga el mejor lugar para crecer, pero es una película sobre las enfermedades mentales, ¿cierto? Hay un montón de historias detrás del Exorcista que no es sobre una niña poseída. Ese es el contexto. Bueno, y eso es lo brutal de El Orfanato, eso es lo brutal de El Espinazo del Diablo, eh, ¿cierto? El laberinto del fauno, o sea, todas esas películas son espectaculares porque tienen un contexto social. Ellos utilizaban el terror como catarsis para ujú. contar una historia sobre el franquismo, ¿cierto? Contar una historia sí, sobre el fascismo en España, ¿cierto? Eso es brutal, porque siempre, o sea, digo no siempre, pero es una manera muy, muy, muy interesante de abordar una problemática social, contarla sin necesidad de que sea una película digamos, de conflicto armado, Sí, ¿cierto? Una sí, película directamente sobre el fascismo, ¿cierto? Sí, Pinochet, ¿cierto? Es muy chévere, es muy chévere. sí, 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 Eh, sí, y eso fue lo claro, que hizo Jaime, de hecho, eso es brutal del Páramo, porque El Páramo fue una película aterradora sobre el conflicto armado, ¿cierto? Sobre la paranoia de los soldados, ¿cierto? Sobre ese terror, digamos que nosotros en Colombia, digamos que, y sobre todo el círculo cinematográfico y digamos de las artes, de alguna manera hemos, digamos que hemos perdido la conexión con también las cosas que les pasan en la psiquis a los soldados. ¿Sí me entiendes? O sea, ujú, porque obviamente está el cuento de todo el conflicto armado, la participación del conflicto armado de los unos y de los otros, ¿cierto? Pero uno también tiene que pensar que los soldados muchas veces son pelados de 18 años, allá tirados, metidos en el monte, ¿cierto? Y todo lo que significa eso también, o sea, el miedo a morir, el miedo a la guerra, el contacto con las drogas, todo eso hace que uno también vaya perdiendo la cabeza. Y es muy bacano porque el terror también sirve para quitar un montón de banderas, ¿cierto? Quitar las banderas y volver al sujeto un ser humano. sí, ¿Cierto? Volver al sujeto un ser humano. Uno no juzga el exorcista si uno es ateo. Si yo soy ateo y no estoy a favor del catolicismo, por ejemplo, yo no me veo el exorcista criticando eso, ¿cierto? O sea, eso pasa a un segundo plano. Yo estoy analizando es este personaje, lo que le está pasando a esta mamá, ¿cierto? Y a los dos sacerdotes, yo no los cuestiono de decir, Dios no existe, ¿cierto? Yo estoy cuestionando es lo que ellos están haciendo en la película y me conecto con ellos, porque eso es lo bacano también de las películas, como quitar por un momento las máscaras, ¿cierto? Quitar por un momento las banderas y todo eso y concentrarse uno en el personaje. sí, 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 claro, claro, eso es totalmente, totalmente claro y totalmente válido y tienes mucha razón con eso. Bueno, quiero preguntarte, bueno, antes de preguntarte algo,
quiero decir que, por ejemplo, había hace un rato que hablamos de Pesadilla en la calle Elm. Quiero decir que esa película envejeció muy bien. La primera parte envejeció muy bien. Porque pues tú sabes que uno ve una película que sea de los 80 ahorita y uno dice, esta vaina no, o sea, para su época es muy buena, pero no asusta. Por ejemplo, eh, las de Jason, uno dice, Sí, es buena, pero pues no es como tan impresionante. En cambio, con Pesadilla me pasó que la volví a ver y pues la verdad es mi favorita. Uy, esa película, los efectos, o sea, pienso yo que era como avanzada para su época. era muy avanzada para su época. Sí, 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 porque los efectos que tiene, por ejemplo, la escena donde Johnny Depp muere en la cama, o sea, esa Sí, es toma impresionante, impresionante. Igual también impresionante. el también es otra que yo digo, uy, esa película Sí, no parece que fuera hecha a los 70 sino que fuera, o sea, más moderna. sí, Entonces, esas son películas que envejecen muy, bueno, Tiburón también, obviamente, sí. Tiburón es otra que vería mil veces también. Halloween la primera, también ha envejecido muy bien. Ujú. Sí, son películas que envejecen muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya hablando de películas, digamos que nos han gustado, ¿cuál es la película que tú dices, esta película la veo mil veces porque me gusta? Pero primero que, pues como del cine en general, de terror, en cine en general, y de cine latinoamericano, la que tú digas, uy, esa película la vi, me impactó y la vería mil veces también. Complejo, Sí, complejo. Si pues, empiezo por el cine latinoamericano, a ver, desde el cine latinoamericano yo te diría que, y tiene que ver un poco con ese género, la película que yo más vería y que me llevaría para una isla, si fuera la única película que me llevaría al cine latinoamericano, yo creo que sería Abre los ojos. O sea, Abre los ojos de Amenábar y la incluyo como latinoamericano porque pues Amenábar es chileno, o sea, siempre ha habido esa sí, 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 discusión, sí. juntemos España con Latinoamérica. Esa película es increíble, o sea, es increíble. Yo espero que todas las generaciones se la vean y que si la gente no se la había visto, va y la busque. Tesis también, que fue la primera de él, pero sobre todo Abre los ojos o sea, trataron de hacer el remake con Tom Cruise y fue un Ujú. desastre. Vanilla Sky, pero la película de Amenábar es una obra maestra, es una obra maestra. eh, El Espinazo del Diablo, que de nuevo la filmó en España, pero pues es del Toro, es una obra maestra también de cine latinoamericano, de terror, ¿cierto? Hablando un poco de ese género. Eh, yo creo que esas serían las películas que yo más me repito, me he repetido y me voy a seguir repitiendo. Pues está también El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno. Ah, Estoy súper. tratando de recordar qué pelis, porque es que realmente sí hay muchas, pero yo creo que esas son como las que me conecto todo el tiempo. Em, sí, a nivel de terror general, pues es que para mí, yo siempre he tenido la duda de cuál es mi película favorita de todos los tiempos y, y muchas veces llego a la conclusión de que es Tiburón, Jaws, muchas veces. Entonces, esa es una película que yo me veo al menos una vez al año, creo, al menos una vez al año. Trato de vérmela más veces al año, pero al menos una vez al año. Hay una película a la que le he cogido muchísimo, muchísimo cariño, obviamente desde que salió, pero le he ido cogiendo muchísimo cariño también, es a Sexto Sentido. Blair Witch Project es una película que me veo todos los años, o sea, es una obra maestra. De las películas nuevas, por ejemplo, El Conjuro, la uno y la 2 me encantan, me parecen espectaculares, o sea, James Wan yo creo que hizo esas dos películas, le quedaron impecables. Em, la que hablábamos ahorita, Weapons, La noche que, La noche de la maldad, no me De la acuerdo. aparición. Esa película es una obra maestra, o sea, es fácilmente de mis películas favoritas de este año, o sea, es una obra maestra. Em, pero yo creo que muchas, es que yo veo mucho terror, mucho, mucho, mucho terror, y me Y trato de desatrasar y es bien complicado hacer esa tarea esa lista. de escoger.
No sé, digamos No, es como complicadísimo. intentar hacer un Y top, no te es incluí, y no difícil. te incluí El Exorcista, que es una obra maestra. No te incluí The Shining, que es una obra maestra. O sea, hay tantas Ujú. que uno se agobia porque es lo mismo. Escoger la película favorita mía de todos los tiempos. Te dije que de pronto podía ser Tiburón, pero también está Magnolia, la de Paul Thomas Anderson. O sea, la lista es muy grande. Sí, sí, Los sí. Imperdonables, por ejemplo, la de Clint Eastwood es una de mis películas favoritas. O sea, hay muchas ahí en la lista de películas que me veo todo el tiempo, ¿cierto? Porque yo repito y repito y repito. Hay películas que me veo todos los años, muchas veces. Y por fortuna hay muchas de terror ahí, en esa lista. Sí, Pero sí, sí, lo que sí. te decía, Sexto Sentido también es espectacular, es un peliculón que envejece demasiado bien. El Aro, la uno pero la norteamericana. De hecho, la norteamericana, la de... eh, ¿cómo es que se llama el director? El director de Piratas del Caribe, ¿cómo es posible que me olvide el nombre? Eh, Em, te busco porque Dios mío, ¿cómo se me olvidó él? Y que me encanta porque es el de Rango también. Em, ah, la película Rango, de él me gusta más que la de Hideo Nakata. O sea, tengo que decir que la uno gringa me gusta más que la uno japonesa. Em, pero Hideo Nakata, por ejemplo, tiene una película aterradorcísima que es Dark Water, Aguas Oscuras. Esa película es aterradorcísima, y la original, la japonesa. la veré, Sí. la veré. Yo porque me gusta el cine Que japonés. Walter Salas hizo remake gringo y no fue bueno para nada. Pero la versión original japonesa es muy miedosa. Es que, Muy miedosa. mira, que ahí tocas un tema muy importante, que es esos remakes que hacen en Estados Unidos que no funcionan. Y ahí, digamos Gore Verbinski. bueno, te acordás, Gore Verbinski, sí. Mm. que hacen los remakes, pero no funcionan. Entonces, y ahí sí, y ahí, digamos que ahí sí toca mucho eh, al final del espectro, porque pues hubo ahí una intención de hacer un remake gringo, pues no, menos mal que no lo hicieron, pero hicieron uno peor, que es uno mexicano ahí que, Sí, uy, no quiero sí. acordarme de esa, de Yo no ese. puedo decir nada porque yo soy productor ejecutivo de esa versión. Pero, pero, no, pero sí, se Es ponen a pensar difícil. mucho en eso, en qué hubiera pasado. Todavía siempre estamos con ganas de ver si se puede hacer, ¿cierto? De esa película, de todas maneras, existe la posibilidad de hacerse. Pues a mí no me gusta, no quiero decir spoilers, pero mucha gente se conectó muchísimo con el final de la película, con el giro inesperado del final del Ujú. espectro. Eh, es una cosa como muy, en su momento era única, ¿cierto? Era muy novedosa y eso le gustó muchísimo a la gente. Pero sí, el cuento de los remakes es complejo porque es muy difícil decir si siempre son malos, porque pues El Aro fue muy buen remake, ¿cierto? Sí. Entonces es como que uno no puede decir a ciencia cierta si realmente van a ser malos de entrada, que no se sabe, ¿cierto? O sea, Ujú. depende de Sí, quién claro, está siempre va a detrás, haber. depende si le meten cariño, si lo están tratando de hacer bien, em, pero... Pero, pero sí, porque hay películas remakes gringas que eran remakes, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la The Thing, la de Carpenter de la Antártida, es un remake, ¿cierto? La cosa es un remake, Ujú. pero, y es mejor la de Carpenter. La anterior era una obra maestra, pero es mejor la de Carpenter. Entonces, como que los remakes no necesariamente son malos, ¿cierto? O sea, Sí, es, dependes de lo que sí, dices tú, si la hacen con cariño, si hacen su mejor esfuerzo para que quede muy buena, porque sí, claro, hace su mejor uno no esfuerzo, puede. sí. Dime. Hace su mejor esfuerzo para que se Sí, gane sí, el sí. premio de esfuerzo personal. Por lo menos lo hizo en el esfuerzo personal. Lo trató de hacerlo. No, pero en serio, sí. O sea, yo no estoy en contra de los remakes, de verdad. No estoy en contra. Estoy en contra de las películas malas, ¿cierto? Y eso no importa si eso no es remake. O sea, Sí, eso sí, no sí, tiene claro. excusa. De hecho, el problema de hacer el remake es que si estás haciendo el remake de una película que ya funcionó, metiste la pata, porque ya por lo menos tenías un poquitico la tarea ya estaba hecha, ¿cierto? Un Ujú. poquitico. Pero, Sí, pero sí. sí, claro, sí, digamos que uno no puede decir, o sea, uno nunca puede generalizar en las cosas, pero digamos en los remakes, muchas no salen como esperaban
hay muy pocos casos que uno dice, bueno, esta se salvó, esta se resultó mejor, esta está también muy buena calidad, la película, pero sí es bien, bien complicado el tema de los remakes porque si es algo que ya funcionó y que la gente ya vio, quizá no tenga tanto impacto, pero bueno, ahí digamos que todavía existe la posibilidad de hacer remakes buenos, entonces pues hay que darle también el mérito a los que intentan hacer. Ah, cuando lo hacen bien, cuando lo Sí, intentan claro, hacer sí, sí, bien. sí, Sí, porque también lo hacen son con bien muy cariño. bien. Sí, 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 sí. sí. Y Cameron Crowe trató de hacer Vanilla Sky con cariño, y él es un muy buen cineasta. Y tenían todas las posibilidades, todos los recursos. No, yo nunca he podido saber qué fue lo que pasó ahí con Vanilla Sky, con el remake de Carlos, Abre los Ojos. Pero bueno, sí, pasan, esas cosas sí, pasan. sí, 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 pasan las cosas. Pero bueno, digamos que lo importante es, digamos que hay cine de terror bueno, que uno disfruta mucho verlo, tanto las películas antiguas de las que hemos venido hablando, como películas de este nuevo siglo que también han Ah, marcado hito. hay películas de terror malas que uno también disfruta mucho. Sí, 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 digamos, También, sí, esas pochocleras que uno sí, un domingo, como, que no, es que, bueno, voy a ver esta película, y la pone ahí con crispetas y acostado en la cama, y dice, bueno, pues, no es la mejor película, pero por lo menos es entretenida. sí, ¿Qué le pasa, Riz? Todo el mundo tiene esas películas, una película que es como ese pecado culposo, pero dice, esta película es mala, no fue exitosa, pero a mí me gusta y la veo. Sí, 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 es verdad. Bueno, Juan Felipe, quiero agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación, no, un por placer, un placer. acompañarme en esta charla que fue muy, muy bacana, por contarnos sobre toda tu experiencia sobre el final del espectro. Ah, bueno, me olvidó preguntarte antes de irnos sobre otra película que también es importante, que es Los Iniciados, que es una película que es basada en un libro del maestro Mario Mendoza. Mm. Entonces, que digamos que quiero que nos digas qué tal fue esta experiencia y qué tan complicado fue de pronto sabiendo que viene de un libro, o bueno, de varios libros, porque realmente es de una mezcla de un Sí, libro y un la segundo. combinación de varios libros, sí. No, fue una experiencia espectacular. Fue una experiencia espectacular trabajar con Mario. Mario es un ser humano increíble por todos lados. El talento que tiene, la generosidad que tiene como ser humano. Es un ser humano muy bello y es muy bello y muy oscuro al mismo tiempo. Tiene esa dualidad Sí, sí, de sí. ser humano que es increíble. O sea, fue una experiencia maravillosa porque el universo de Mario es muy de género. Él es muy fanático del género también. Y aunque las novelas de él están muy contextualizadas en Colombia, en el Bogotá en el que él creció, Ujú, su lenguaje y su universo mental también es muy de cine de género y de novela negra y de novela gráfica, ¿sí me entiendes? O sea, él tiene una ujú, obsesión con los superhéroes, tiene una obsesión con Batman, que siempre la mete en sus novelas. Es un fanático de Ciudad Gótica y él siempre trata de que su Bogotá parezca Ciudad sí, Gótica de las novelas gráficas, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces, cuando empezamos a desarrollar, o sea, a mí me invitaron a ser parte del proyecto, me invitó Rodrigo Guerrero, que es el productor de AG Studios. Él ya estaba montado en el proyecto con Mario. Me invitaron a ser parte del proyecto y yo me senté a hablar con Mario a venderle esta idea de hagamos que la peli no sea la peli del realismo bogotano, hagamos que la peli sea la versión de Mario de las novelas gráficas, ¿cierto? Porque él ya estaba trabajando en las novelas gráficas con Keiko y con Heidi, ¿cierto? Ya tenían toda esa saga de novelas gráficas con ellos. Y Sara Millán, que la diseñadora de producción, y yo ya empezamos a trabajar un poco en qué lenguaje queríamos utilizar, hacia dónde queríamos llevar los iniciados.
y estamos pensando muchísimo en ese Bogotá gótico, ¿cierto? Queríamos hacer eso, un Bogotá gótico en el sentido en que se veía más como ciudad gótica, pero realmente era un Bogotá de la Bogotá republicana, ¿cierto? Toda la arquitectura que se quemó con el Bogotazo y todo. Queríamos hacerle como un homenaje también a esa Bogotá del centro de Bogotá, de los edificios de arquitectura republicana. Y de ahí fue que decidimos construir todo este lenguaje y cuando nos sentamos a vendérselo a Mario le encantó porque era muy cercano al de la novela gráfica. Entonces el cuento es que Los Iniciados terminó siendo una peli cuyo guión era, cuya historia original era más de detectives en Bogotá, y terminó volviéndose esta película de cine negro, muy expresiva, muy gótica, que no hay superhéroes, no hay terror, pero se siente que está pasando eso, se siente que hay maldad, ¿cierto? Que la maldad es más grande que el ser humano. Em, y de hecho empezamos a desarrollar ideas que eran mucho más voladas todavía. En producción las bajamos, con Amazon bajamos un poquito de eso, hicimos un poquito de decantación de todo, pero fue un proyecto maravilloso. Tuvimos todos los recursos del mundo para contar la historia como la queríamos contar. Me siento muy orgulloso de la factura que logramos conseguir con la película a nivel cinematográfico, a nivel de diseño de producción, de vestuario, maquillaje, la música de Manuel. O sea, todo yo siento que la película quedó muy redonda a nivel estético, ¿cierto? Es algo de lo cual yo estoy muy orgulloso. Pasa una cosa muy curiosa con el streaming y es que esas pelis terminan estando en el streaming. A los iniciados le fue demasiado bien en Amazon, demasiado bien, pero nadie sabe de esa película. Entonces, de esas cosas extrañas que hizo, posiblemente la vieron más personas que las que ha visto muchísimas de las películas colombianas, pero las ven en Amazon, entonces nadie sabe que existía esa peli, ¿cierto? Entonces, eso es como la parte, digamos que la parte un poco triste, que tuvimos la oportunidad de presentar la película en la Cinemateca. Espectacular, fueron una semana donde tuvimos la oportunidad de que la gente pudiera ver la película en sala de cine, porque la película igual se hace para salas de cine, sale en Amazon, pero está Ok. masterizada para que sea en salas de cine. Entonces, eso sí nos dejó muy contentos. Pero ese tipo de películas, si hubieran salido en circulación normal, en cartelera, estarían mucho más en la mente, en la memoria de la gente, ¿cierto? No todo el mundo Sí. es miembro de Amazon Prime, ¿cierto? También por ese lado. Pero muy contentos y haber trabajado con Mario fue espectacular. Y muy chévere que también es una película que aunque no es de terror, es de género, ¿cierto? Porque es un Ujú. thriller de cine negro. Entonces también va por ahí la bola también, sí. Sí, no, esa película realmente, la primera parte es la buena. Perdón por el que hizo la segunda parte, pero es que es No, Carlos totalmente Moreno es buen aislada. director, es muy buen director, sí. Sí, sí, Mm. sí, pero la primera parte es, como dices tú, redonda. Realmente es una película muy, muy interesante. Uno la ve y queda encantado por todo ese universo que crearon. Entonces, Gracias. pues, también agradecerte a ti, a los realizadores, bueno, a todo el equipo de producción por esa película que también es otra que tiene un rango altísimo de calidad y realmente pues, yo que he leído varios libros de Manuel Mendoza y mi hermano que ha leído también varios libros, dice que está muy, muy acorde a lo que es el universo de Mario Mendoza y realmente es como si viéramos Sin City versión, algo pues digamos que por ese estilo, Versión Chapinero, versión sí, Chapinero, sí. edición colombiana. Bueno, entonces, Sí, pero sí, ¿no? Ojalá que la gente tenga más acceso a ella, ¿cierto? Que la gente la sí, sí, vea, sí, porque de verdad fue muy chévere, y no porque es mía, es por el equipo artístico detrás de la película, ¿cierto? O sea, la gente le metió mucho cariño, fue un trabajo muy, muy, muy grande, muy arduo, con muchos recursos, que eso también es muy bacano ver películas en Colombia que tienen juguetes, ¿cierto? Que sí, tienen sí, sí, juguetes. Eh, y entonces es una locura que la película que se hizo con juguetes no la vea la gente colombiana porque no todo el mundo está suscrito a Amazon, sí, ¿cierto? sí, Es sí. como que, sí, Claro, claro, eso es pero, pero bueno, pues desde Trigun vamos a volverle a dar difusión a la película
para que la gente que no la ha visto la pueda ver y puedan visualizar esta película que fue Mm, una película que realmente vale la pena y bueno, y puedan disfrutar de muchas películas que quedan como en el, digamos, ahí ocultas en las plataformas, como decías tú, pues para que tengan mucha más visibilidad. sí, es verdad, es verdad. Bueno, Juan Felipe, quiero agradecerte ahora sí por regalarnos este rato para hablar contigo. Fue muy agradable escucharte, contarnos tus anécdotas, contarnos sobre tu amor por el cine de terror. Entonces, quiero que te despidas, por favor, de la gente que nos ve y que nos escucha. No, Jorge, muchas gracias antes por invitarme. Un placer. Y es muy chévere todo lo que ustedes están haciendo también por el género, por el cine de género en terror, como la divulgación, ya llevan varios años en esto. Y es muy chévere que de verdad que la gente tenga acceso, conozca películas. Y es que el género es espectacular, ¿sí? Es espectacular para todos, si uno lo quiere coger de parche, si uno lo quiere coger de verdad, irse por el agujero de conejo, irse hasta el fondo a extraer todo lo que hay allá abajo, también es un universo increíble, ¿cierto? Es un universo infinito, infinito, y esa es la cosa, terror no es un solo género, es terror para todos, ¿cierto? Hay terror comedia, hay terror gore, hay terror Ujú. psicológico, hay de todo, terror drama, o sea, el cine de terror es un mundo en sí mismo. Entonces, no, muy chévere esta divulgación que estás haciendo porque, porque sí, es un género muy, muy chévere y es muy bacano que la gente tenga acceso, conozca películas, películas perdidas también, ¿cierto? Es muy chévere que la gente tenga contacto con películas que no tenían ni idea que existían, ¿cierto? Muy, muy bacano. Exacto, exactamente. Hay que seguir luchando para que el Promoviendo, género. corrompiendo almas. Sí, Exacto, hay que seguir corrompiendo a la gente para ujú, que disfrute de este género que sí. es pues, el mejor, bueno, pues, para mí de lejos es el mejor género. Y bueno, pues agradecerte mucho, agradecerle a todos los que nos escucharon, nos vieron. Gracias por estar ahí, por darnos aguante. Y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden, pueden seguirnos en @etreum podcast para estar pendientes de todo lo que pasa. Y los realizadores audiovisuales ya saben de la convocatoria del Festival Etreum a través de Film Freeway para que envíen sus películas y cortometrajes. Entonces, nos vemos y gracias. Chao, Muchas Chao, gracias por gracias. todo.